Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Y para ver las cosas desde otra perspectiva, está hoy con nosotros nuestra invitada, la terapeuta Rosana de León. Ella es especialista en bioneuroemoción y el tema a desarrollar hoy es el veneno de la culpa. Rosana, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carolina, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio nuevamente para poder compartir con ustedes. Y exactamente hoy vamos a ver este sentimiento que a veces tenemos muchas veces en nuestra vida, la culpabilidad. Y el tema, pues, nos gustó ponerle así el veneno de la culpa para que sea un poquito tal vez más impresionante y que podamos tener ese espacio para poder indagarnos, que al final eso es lo que nos hace voltear a ver la vida de otra manera, ¿verdad? Cambiar la perspectiva, como dice la intro. En mi caminata matutina decía yo queriéndole encontrar los significados en lo que a mí respecta, porque no puedo verlo por la humanidad, pero sí por mí, y yo soy un reflejo de la humanidad. Es la culpa y la vergüenza, ¿verdad? Que son en la tabla de las emociones las que más bajo calibran, la vergüenza en 20 y la culpa en 30. ¿Qué buscaremos a la hora de sentir culpa? Hay parte positiva de la culpa, hay parte, o sea, imagínate todas esas conversaciones que voy teniendo yo conmigo y con Dios durante mi caminata, y así es como me va llegando información, porque sí abro todo mi corazón y mis sentidos para estar atenta a la respuesta que Dios me pueda enviar. Digo yo, ¿qué en el fondo nos anuncia la culpa? ¿Que hicimos algo mal? ¿Qué en el fondo necesitamos para perpetuarla por periodos tan largos? ¿Qué relación tendrá esa creencia loca de que lo que se hizo mal necesita castigo o corrección? Uh-huh. En fin, o sea, todas esas cosas iba yo caminando y sintiendo mientras sentía el viento y la brisa porque lloviznó y mis pies en los zapatos y agradeciendo el día, todo eso, o sea, todo eso se fundía dentro de mí. Y digo, bueno, pues qué bueno que podamos conversar hoy con Rosana para que ella nos cuente qué de lo aprendido tanto en tus estudios como en tu vida personal, Ros, has tú encontrado de la culpa. Vaya, si no, ahí sí que por experiencia personal, como a veces lo digo, o sea, si quieren hablar de algún tema, como por ejemplo la culpa, pues yo soy experta porque, o sea, he sido así muy culpabilizadora conmigo mismo. Entonces, sí, o sea, creo que es la mejor forma, ¿verdad? Con lo que uno ha vivido y tal vez poderlo trasladar a otras personas y que de pronto también lo viven de esa manera o similar, que puedan hacer clic con eso, ¿verdad? Y cabal, o sea, como tú lo dices, o sea, el hecho de la culpa, o sea, pues tiene como todo, tiene sus dos polos, ¿verdad? Tiene su lado positivo, tiene su lado negativo, si lo queremos ver de alguna forma. Y es importante, o sea, observar en qué punto estamos, ¿verdad? Y sobre todo, yo creo que el factor importante acá es que podamos tomar conciencia de que nos sentimos culpables. Porque muchas veces, o sea, pues sí, a veces nos sentimos, o sea, sabemos de que tal vez hicimos algo mal y nos reprochamos a nosotros mismos o nos pasa algo, pero no somos tan conscientes de dónde es que viene, ¿verdad? Porque a veces puede ser algo mucho más profundo a tal vez solo sentirme culpable por haberme comido un pastel, ¿verdad? Pero esa culpa viene un poco más, pues, inconsciente y mucho más profunda de otras situaciones que hemos vivido en nuestra vida. Entonces, como siempre, ¿verdad? En la bioneuroemoción existe este momento, como tú lo haces, ¿verdad? O sea, tomarse el tiempo, reflexionar, autoindagarnos, observar de dónde es que vienen estas pequeñas culpabilidades, ¿verdad? Y sobre todo, pues, observar nuestra vida, porque, o sea, cuando nos sentimos que estamos sufriendo demasiado en nuestra vida, ¿verdad? Sentimos que nada nos sale bien, que tenemos pues esa mala pata, entre comillas, que una tras otra, que llueve sobre mojado, y mil y una y otras cosas nos siguen pasando, pues definitivamente algo no está funcionando en nuestra vida. Y ese algo que tal vez no está funcionando bien es quizá ese sentimiento de culpa que tenemos muy enraizado, ¿verdad? Muy arraigado.
y que tenemos que trabajarlo en poder descubrir, por un lado, qué tanto somos de alguna forma incluso hasta adictos a ser culpables, para poder empezar a solucionar las situaciones que no nos van bien, ¿verdad? Porque si lo vemos de esta manera, ahí sí que podemos descubrir cuál es la raíz o el factor de todas esas cosas que no nos salen bien, ¿verdad? O sea, decimos, es que verdad, o sea, a todo mundo le va bien, pero a mí no. Es porque muchas veces nos hemos sentido culpables de alguna situación, de algo que no hicimos bien, y entonces creamos pues ese cúmulo de cosas que al final nos da la razón, ¿verdad? Porque, o sea, como está tan ligado el sentimiento de culpa con el castigo, ¿verdad? Con el sufrimiento, pues entonces nosotros empezamos a crear todas esas cosas que nos empiecen a latigar de alguna manera, ¿verdad? Es como que nos estuviéramos dando con el látigo. Y pues obviamente no vamos a disfrutar nunca la vida de esta manera. Y tiene sus para qué, tiene el por qué, de alguna manera es que nos sentimos culpables, tiene el sentido, ¿verdad? O sea, el hecho de mantenernos en un papel de culpables, porque obviamente tiene como en todos sus beneficios, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta plática, ¿verdad? Entonces, lo primero yo pienso que es importante autoindagarnos es, bueno, siento yo que estoy sufriendo demasiado más que los demás, entonces es como, ok, voy a revisar qué tan culpable, o sea, y el sufrir quiere decir quizá tenga una enfermedad de hace mucho tiempo, quizá no me va bien en el trabajo, quizá la parte económica no está funcionando, quizá tengo muchos accidentes, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Donde nosotros nos sentimos que de verdad no está funcionando algo en nuestra vida, es importante hacernos esta primera autoindagación, ¿verdad? O sea, tengo alguna culpabilidad, me siento culpable por algo, puede ser algo mínimo, chiquitísimo, pero nosotros lo hacemos una gran bomba, o puede ser algo quizá tal vez, pues sí, algo importante, ¿verdad? Que también de alguna manera tenemos que trabajar, ¿verdad? No quiere decir con eso de que pues hagamos y deshagamos, ¿verdad? Sin pensarlo, pues obviamente cuando tenemos un nivel de conciencia como el que nos plantea el doctor Eric Hawkins, cuando vivimos en el amor, en la alegría, pues definitivamente vamos a hacer las cosas con conciencia y no las vamos a hacer nada más por hacerlas y no importando que podamos hacerle daño a alguien, ¿verdad? O a algo. Entonces, ¿qué es la culpa, verdad? O sea, digamos, o el sentimiento de culpabilidad, porque, o sea, de hecho, la culpabilidad es un sentimiento. Y como todo en bioneuroemoción, pues siempre lo vamos ligando con las emociones básicas. Y vamos a descubrir ahí, pues para cada uno va a ser diferente, pero sí tiene un común denominador en dónde está enraizado, con cuál emoción básica está ligada el sentimiento de culpabilidad. Entonces, ese sentimiento de culpabilidad, ¿qué nos hace, verdad? O sea, o cómo es que se desarrolla, cómo es de que empieza de alguna manera ese sentimiento. Y pues regularmente cuando nos sentimos culpables es cuando estamos haciendo algo que no queremos hacer, pero que de todas formas lo hacemos y entonces nos sentimos mal. Eso es por un lado, ¿verdad? Como por ejemplo, empiezo con mis ejemplos personales, para que, oye, como diría Borja, voy a hacer un striptease emocional. Sí. Para que conozca un poquito de mi vida, pues, bueno, el hecho, digamos, de que cuando yo tuve un negocio que no me fue bien, invertí mucho dinero en esa parte, y como siempre, mi esposo tan lindo, él siempre me apoya, así que le doy los méritos, porque después me dice que no le doy sus méritos. Pues él me apoyaba mucho, digamos, para hacer lo que mis emprendimientos, mis locuras, mis querer aprender cosas desde ser actriz hasta empezar a hacer esta parte de la terapia emocional, pues siempre me ha apoyado en todo. Pero en esta ocasión, pues no se desarrolló como yo quería el negocio, como nosotros pretendíamos, ¿verdad? Entonces, a raíz, digamos, de un tiempo que yo estaba pasándola mal con este negocio, pues quería como ya, o sea, terminar y cerrarlo. Y estaba haciendo, al final de cuentas, algo que sí quería,
pero con el transcurso del tiempo, cuando no veía frutos, pues entonces ya empezaba a decir, no, esto ya no quiero, ya no me gusta, pero seguía ahí haciéndolo porque de alguna manera me sentía culpable. Y entonces es cuando está esto que les mencionaba, ¿verdad? Estamos haciendo algo que no queremos hacer, pero que de todas formas lo hacemos porque nos sentimos mal, ¿verdad? Entonces yo seguía ahí tratando de batallar, de seguir como que buscándole la forma a que este negocio funcionara, pero al final no funcionaba y me pasaba una y otra cosa y entonces cada vez lo miraba más negro el encontrar la luz en el camino. ¿Por qué? Por estar en ese punto donde estoy haciendo algo que ya no quiero, pero por culpa lo sigo haciendo, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos pasa de esta forma, que tenemos muchas situaciones que no queremos hacer, que las hacemos por el qué dirán, que las hacemos por una deuda, ¿verdad? Una deuda emocional puede ser el hecho de venir, ahorita te digo deuda emocional, no sé, o sea, es regularmente porque se ve mucho estos temas en consulta, el hecho de hacernos cargo de alguien, por ejemplo, de los papás quizá, o de algún hermano, o de alguien, un sobrino, que yo me hago cargo, pero es como de alguna forma una deuda, ¿verdad? O sea, cuando es con los papás muchas veces es porque al final de cuentas nos dieron la vida y empezamos desde ese punto, ¿verdad? O sea, solo el hecho de que nos dieron la vida ya para nosotros es como una deuda. Y el hecho de que nos dieron estudio, que quizá pues nos mantuvieron durante toda nuestra vida o nuestra niñez, pues entonces ya se crea como esa situación de deuda. Y quizá no necesariamente yo lo quiera hacer pues de corazón, el venir y ahora tal vez estar a cargo de, ¿verdad? Pero entonces se crea esa sensación de que tengo que hacerlo a pura fuerza, ¿verdad? Y claro, no digo que esté mal, porque o sea, hay mucha gente que lo hace y no se siente pues de alguna manera ni obligada, ni tampoco es un peso, sino que lo llevan muy bien, en donde yo puedo apoyar, pero no me siento como en esa deuda. Entonces, si yo siento esa culpa de alguna manera de que no fui un buen hijo, tal vez en mi adolescencia fui un desmadre, hice un montón de cosas, y entonces ahora es como que la forma de pagar, ¿verdad? Porque, o sea, nos han pues dado mucho, ¿verdad? O quizá dentro de la misma programación y lo que vivimos en nuestra niñez, pues fue eso, ¿verdad? Porque regularmente se escucha mucho eso, ¿verdad? O sea, digamos, yo te di todo en la vida y ahora es como que es el momento en que tú me devuelvas, ¿verdad? Entonces, definitivamente, al escuchar tanto eso, nos sentimos culpables, nos sentimos mal y entonces estamos en esa contradicción de alguna manera, porque, o sea, queremos vivir felices, pero no lo logramos hacer porque estamos en ese sentimiento de culpa, ¿verdad? Es que yo creo ahí, Roxy, que lo que haces tú por tus papás, lo haces por amor, por gratitud, no lo haces por obligación, porque eso pesaría horrible. Imagínate si no fueron tan lindos, amorosos, ni te cuidaron, y podemos hacer una lista de cosas por las que uno diría desde la mente no califica para que yo le ame y le retribuya lo que se supone que me debió haber dado, como por qué se lo voy a dar si no me lo dio. Entonces, aquí hemos en la radio oído historias de desamor de papás a hijos, que Dios santísimo, ¿verdad? Entonces, creo yo que cuando uno está en la disposición porque quiere, porque puede, porque tampoco es quitarse uno el pan de la boca, porque si primero te ignoras a ti para darle a otros, eso no es amor. Exacto. Para que sea amor tienes que primero dártelo a ti y de ese rebalse darle a los demás, compartirte generosamente con los demás. Entonces, por el qué dirán, no, porque se supone que los hijos y las hijas deberían tal y cual cosa, y si yo no lo hago, van a hablar mal de mí, o van a decir que soy mala hija, o yo a la larga me voy a sentir mala hija, y ahí no vamos por un buen camino. Ahí la culpa está, pero a sus anchas, haciendo con nosotros lo que quiere. Claro. Y exactamente, o sea, esa es como que la diferencia a cuando reflexionas, ¿verdad? O sea, ¿para qué lo estoy haciendo? De alguna forma, ¿verdad? Ahorita recuerdo un caso en un seminario con Enrique Corbera
que se desarrollaba más o menos este tema, porque había una chica que, pues, el tema era el sobrepeso, ¿verdad? Sabíamos que ella tenía sobrepeso y no podía bajar de alguna manera, ni haciendo dieta, ni haciendo lo que fuera. Creo que hasta cirugía se había hecho. Y cuando al desarrollo de la autoindagación, de dónde venía pues esta situación, pues se descubría de que, o sea, ella era una persona workaholic, porque, o sea, trabajaba como 15 horas al día. O sea, decía que se encerraba en su oficina porque trabajaba desde casa de alguna manera, y pues ahí pasaba todo el día, casi que no comía porque, o sea, el trabajo la absorbía demasiado. Y el esposo, pues, a veces le hacía la comida, incluso porque ya tenía un problema hasta de pelea con la comida. Y entonces él le hacía las comidas, le llevaba los almuerzos, las meriendas y todo. Tenía un hijo que no, pues obviamente muy poco tiempo pasaba con él. Y al final de cuentas, la situación, como si vemos ahí, ya podemos empezar a unir un poquito cuáles son los hilos conductores de la comida, de la pelea con la comida también, el hecho de trabajar demasiado y no tener una buena relación también con su hijo. Al final de cuentas, era una situación que tenía el trabajo demasiado tiempo, porque tenía que mantener dos casas, y una era su casa y la otra era la casa de su mamá, la cual en su niñez la abandonó, ¿verdad? Entonces, por ahí venía el tema del sobrepeso, ¿verdad? O sea, el hecho de cuando la mamá es el alimento, entonces tengo un problema de pelea con la comida, pero entonces nos lleva a hacer sacrificios, a tener un montón de situaciones que pues nos rebalsan, y en el caso de ella, pues estaba desgastando, pasaba con un cansancio terrible, no estaba rindiendo por todo esto. Entonces es tomar conciencia, ok, ¿qué estoy buscando al final de cuentas? Y lo que logró a tomar conciencia en ese momento fue que lo que ella estaba buscando al final buscaba ese reconocimiento de su mamá, ¿verdad? Entonces, de venir y decir, ok, estoy haciendo algo inconscientemente y me estoy desgastando de alguna manera, pues en ese caso, pues no se trabaja tanto por el hecho de la culpabilidad, pero sí en el trabajo de esto que hablábamos del sacrificio que uno puede llegar a hacer por pensar de que, o sea, ella era la única que podía, pues, responder por su mamá, ¿verdad? Entonces, podemos caer en un montón de patrones, y esto del tema de la culpabilidad, creo que yo pensaría que en la mayoría de los casos tenemos cierta culpa. O sea, cuando tenemos una situación que nos está afectando, tanto enfermedad como algo que estamos bloqueados, que como que tuviéramos una barrera enfrente de nosotros y no podemos pasar de ahí, es de revisar, o sea, de dónde es que viene primero la culpa, y segundo, buscar esas situaciones que nos han llevado a entrar en esa culpabilidad, ¿verdad? Pero si lo vemos un poquito más ligero, tal vez diría yo, es que la culpabilidad o la culpa la sentimos por todo, ¿verdad? Porque todo nos da culpa. O sea, como lo decía hace un ratito, o sea, porque me voy a comer un pastel, me siento culpable, ¿verdad? Me siento culpable tal vez porque alguien me invitó a comer, y esto al final se enlaza un poquito con el hecho del sentimiento de deuda, ¿verdad? Porque cuando alguien nos invita a comer, luego nos sentimos como que le debemos también una comida, ¿verdad? Luego es como que, ay, mira, yo te voy a invitar a este cafecito, pero la próxima voy yo, ¿verdad? O sea, digamos, y no aceptamos que sea pues alguien que tal vez se lo quiera dar de corazón, y hasta ahí llegó, ¿verdad? Nos sentimos, por un lado, con la deuda, y por el otro lado, como ese sentimiento de, y si no, después ya no se lo repuse, ¿verdad? Entonces ya mejor ni le hablo porque nunca le pagué el cafecito que le debía. Y entonces empezamos a romper relaciones. Eso poniendo un ejemplo así súper trivial, ¿verdad? Pero nos sentimos culpables porque no atendimos una llamada, porque si contestamos la llamada no queríamos hablar, porque no nos quedó bien la comida. O sea, en realidad, si nos ponemos a observar nuestra vida, nos podemos dar cuenta de que todo está lleno de culpa, ¿verdad? No, porque de alguna manera hemos aprendido de esta forma. Pero mira que la culpa dice que es tan fea, tan tóxica, que nadie se la quiere echar, que se la echa normalmente. Es como más fácil ir hacia afuera y culpar a otros.
Claro, sí, o sea, ahí sí que la culpa tiene esas dos partes, ¿verdad? O sea, uno, que me la eche yo mismo, que es muy inconsciente a veces, ¿verdad? O sea, porque puedo pasar así un montón de tiempo en mi vida y no darme cuenta, pero es mucho más fácil venir y entonces proyectarla, ¿verdad? Porque entonces ya no es mi culpa que llegué tarde, sino es el tránsito, ¿verdad? Eh, no es mi culpa que haberme asustado por algo, sino es que tú me asustaste, ¿verdad? Y así le vamos echando la culpa a todo, ¿verdad? Pero cuando nos observamos a nosotros mismos, podemos ver que en todo, ¿verdad? En todo está ese elemento de la culpabilidad. De alguna manera, pues hemos aprendido a raíz, ¿verdad? De la culpa, o sea, tanto en la parte religiosa como también en nuestra vida, ¿verdad? Porque, o sea, la manipulación de alguna manera que también está ligada a la culpa, ¿verdad? O sea, digamos, el hecho de frases como, es que cómete ese plato de comida porque no miras, todas las personas que no tienen comida en la calle, ¿verdad? O sea, ya solo con eso nos sentimos culpables de por qué no nos comimos tal cosa. Ah, no, mi mamá me decía eso y me decía, ¿yo qué culpa tengo? O sea, pues tan fácil como que darle la comida a la gente que no tiene, ¿verdad? Pero ¿por qué lo quieren obligar a uno a comer? Hace un rato que tú ponías el ejemplo del sobrepeso en esa actividad con Enrique Orbera que estabas teniendo. Y no es solo los que están pasados de peso, los que están en extrema delgadez, o sea, los que tienen bulimia y anorexia, también son problemas con mamá, porque mamá es el sinónimo de alimento. Sí, 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 definitivo. Y Enrique lo comenta muchas veces también porque él tuvo una hermana que murió de bulimia, si no estoy mal, o de anorexia, no, bulimia. Y es eso, porque, o sea, es una toxicidad de alguna manera, o sea, vemos como tóxica la comida, ¿verdad? O sea, vemos en este caso que preferimos no comer, ¿verdad? O sea, rechazo totalmente del aspecto materno. Eh, y entonces nos enfermamos de esta forma, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente todo lo que es alimento y todas las situaciones y enfermedades que tenemos en base a la comida, pues tiene un factor muy importante en relación con la madre, ¿verdad? Uh-huh. El hecho de que, por ejemplo, sintamos culpa por comer también, ¿verdad? Porque hablando de la comida también pasa esto, ¿verdad? O sea, puede hacer que tengamos una situación también con nuestra mamá, o sea, digamos, que tal vez, quizá, porque muchas veces, y en consulta lo he visto, cuando tuvimos una mamá muy exigente en el hecho o aspecto físico, ¿verdad? O sea, en una ocasión me decía alguien, es que mi mamá me decía, es que qué gorda estás, cuando tenía 13 años, 12 años, te tienes que poner a dieta, que pareces una bola, que pareces esto. Entonces, pues inconscientemente nos liga con eso, ¿verdad? El decir, no, es que tengo que estar bien, tengo que estar de alguna manera físicamente para que inconscientemente, ¿verdad? Yo tenga esa aceptación de mi mamá. Y entonces siento culpa, ¿verdad? O sea, me como una pizza y me siento culpable. Y a veces no es solamente porque quiera estar a dieta en este momento y quiera estar de alguna manera físicamente bien, sino que nos jala, ¿verdad? Ese inconsciente desde las cosas que hemos vivido en nuestra niñez o nuestra adolescencia, ¿verdad? Regularmente, pues, la culpa se da a través de todos los juicios, ¿verdad? Los juicios que nos hacemos o que hacemos a los demás. Pero regularmente, como estamos hablando de primera persona, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos culpables, pues nos enjuiciamos por todo, ¿verdad? O sea, es que soy mala madre, es que debería de ser de tal forma y entonces no lo he logrado y entonces me siento culpable por eso. Ahí, digamos, en este caso, o sea, digamos, el hecho de a veces no sentirnos, que lo veo también mucho en consulta y también lo he pasado personalmente, el hecho de no sentirnos una mamá súper bien, ¿verdad? Súper cool. Porque tal vez dejamos de hacer o hicimos tal vez mucho de algún aspecto y entonces nos creamos esta situación mental, ¿verdad? O sea, como de entonces, ay, no, es que no, en mi caso, ¿verdad? En un momento me creó culpabilidad de no haber estado pues más pendiente de mi hijo, porque o sea, también era media workaholic, ¿verdad? O sea, ya lo he comentado en otras ocasiones que también trabajaba mucho tiempo y entonces se quedó mi hijo pues muy solo en una temporada. Entonces me creó una culpabilidad tan grande que me pasaba esto que explico, o sea, me empezaban a pasar cosas,
perdía dinero, los negocios no me iban bien, tenía muchas situaciones, enfermedades mías, de mi hijo, en donde yo sentía que era como, ok, ahí estoy como de alguna manera pagando, ¿verdad? Todo eso que no hice tan bien. ¿Y por qué viene? Por un juicio, ¿verdad? Un juicio que me hice a mí misma, porque, o sea, tal vez observé de alguna forma que ser mamá tenía que ser de esta determinada manera y entonces tenía que encajar, ¿verdad? O sea, o porque a veces también uno enjuicia a su propia mamá, ¿verdad? O sea, en mi caso también, ok, ella no hacía tal cosa, entonces yo ahora lo tendría que haber hecho de esta manera y como tampoco lo estoy logrando porque estoy repitiendo lo que mi mamá hizo, entonces caigo en ese bucle, ¿verdad? Que al final me llevó en un buen tiempo, y les digo que fue una temporada, creo que al final fue esto lo que me ayudó a tomar conciencia de muchas cosas y al final lo que me llevó a descubrir el trabajo emocional, la gestión emocional y el poder salir de toda esa profundidad de ese hoyo en el que estaba, ¿verdad? Porque yo recuerdo muy bien en esa temporada, o sea, empezaba a escuchar tu programa cuando era en la mañanita, ¿verdad? Y a mí me encantaba escucharlo. Y fue como empecé a descubrir muchas cosas de mí, lo que me llevó al final de cuentas a ir a buscar el trabajo hacia mi interior por medio de la bioneuroemoción y por eso es de que ahora también me gusta compartirlo, ¿verdad? Porque sé que se puede, sé que cuando escuchamos estos programas nos ayudan a despertar algo, pero sobre todo el accionar, ¿verdad? Porque, o sea, si nos quedamos solo, ¡hala, qué lindo! Y he escuchado el programa hace 20 años, pero todavía sigo sufriendo, no estoy haciendo nada, ¿verdad? Así es de que a todos los que escuchan este programa de hace mucho tiempo ya es momento de que hagan algo y sí, que accionen. Se tiene que reflejar, ¿verdad? Tus acciones, cuando dejas de accionar de la forma vieja y accionas con esta nueva información, puedes empezar a ver resultados totalmente diferentes y lo que se siente es expansivo, es agradable y la verdad quiere uno más. Pues mira qué bonito saber que hace años escuchabas todo el programa y que de alguna forma lo que aquí se decía te ayudó a hacer un giro y poder ver las cosas, porque no creo que el salto cuántico que debemos dar para eliminar la culpa de nuestro estadio como humanidad es la responsabilidad. Quienes nos educan, incluso a la hora de nosotros hablar para nosotros mismos, es me siento culpable. ¿De qué te sirve sentirte culpable si no vas a accionar para corregir la conducta o hacer un ajuste o reparación en lo que crees que hiciste mal, ¿verdad? Porque esa es la cosa, la culpa me dice hice algo malo, la vergüenza me dice soy malo, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ni soy malo, ni hice algo malo. Yo creo que desde el nivel de conciencia en que estamos viviendo y actuando, obviamente va de la mano la conducta con el conocimiento que tenemos, porque bien loco sería que teniendo conocimiento actuemos de una manera contra nosotros o contra los demás. Entonces, si empezaran, porque creo yo, corrígeme tú por favor si no es así, si yo siento culpa, ¿qué empiezo? O evito, evado, o me justifico, o ataco, o me defiendo, o algo tengo que hacer porque esa cosa es tan tóxica de verdad, por eso es un veneno la culpa. Y entonces con eso no gano absolutamente nada, hasta que empiezo a ser más honesta en mi forma de evaluar lo sucedido o lo que está pasando y tomar lo que a mí me corresponde, y eso ya de entradita le quita al otro el peso que le quiero dar a la hora de señalarlo como culpable, y me hago cargo de lo mío. De lo otro no puedo hacer nada, cómo se están sintiendo las demás personas, pero si es por mi responsabilidad, por algo que yo hice o dije, entonces ahí es donde mencionan los expertos la culpa adaptativa, y que la función de la culpa adaptativa es reconocer los errores y poner en marcha las conductas de ajuste y reparación, que eso es lo ideal. Como si ya reconocí que metí la pata, ¿cómo voy a reparar? En lugar de estarme dando latigazos, se siente horrible sentir culpa. Te hace chiquito, de verdad acaba con nosotros. Entonces, mejor, ¿qué sí puedo hacer? ¿Cómo puedo reajustar? ¿Cómo puedo enmendar? ¿Cómo puedo reparar aquello que consciente o inconscientemente hice no solo contra mí, sino contra alguien más?
Sí, ahí viene, pues obviamente es esto, ¿verdad? El parar un momento, el tomar conciencia y observar, como tú decías, que, o sea, es un error, o sea, tal vez cometimos un error, ¿verdad? Hoy, no sé si hoy compartí una imagen o va a estar en los próximos días, donde dice eso, ¿verdad? En un momento tal vez cometimos un error, ¿verdad? Y en ese momento, pues creemos que era lo mejor. Ahora nos damos cuenta que tal vez no era así, pero nos tenemos que de alguna manera perdonar, o sea, el hecho de que en ese momento teníamos un estado de conciencia diferente al que ahora tenemos y que ahora podemos observar eso más claramente. Pero tenemos que tener cuidado de alguna manera de no caer en la trampa del ego, ¿verdad? Porque entonces nos crea esa culpa y esa adicción a la culpabilidad. Entonces tenemos que buscar de alguna manera cambiar nuestro lenguaje también al decir en lugar de culpa, me siento culpable o, o me siento así culpable por decir he cometido un error, ¿verdad? Cometí un error en ese momento y ahora tengo de alguna forma que accionar para poder rectificar ese error que hice, si es que aún lo puedo reparar de alguna manera, y si no, pues también pues seguir con mi vida, porque tampoco me puedo quedar, ¿verdad? Porque si en el caso mío, yo, o sea, me hubiera quedado todavía aún ahí dándome latigazos porque no era una buena mamá en ese momento, y quizá igual en este momento no lo esté siendo, ¿verdad? Pero tampoco es que pueda seguir en ese hoyo donde de verdad, como tú dices, uno se siente tan mal como en un agujero, lo más apestoso del mundo. O sea, la verdad es horrible sentirse de esa manera. Yo sé que muchas personas también lo han sentido porque es algo tan usual, ¿verdad? O sea, como decía, es algo que pues lo hemos aprendido de alguna manera y lo vemos también por el otro lado, ¿verdad? O sea, vemos el hecho de sentirnos culpables y sentirnos como con un castigo, como o sacrificarnos por, ¿verdad? Porque, o sea, creemos que tal vez sacrificándonos por a alguna persona o por alguna situación estamos como remendando también. Es también importante saber hasta dónde lo estoy haciendo en un nivel de conciencia desde el amor o dónde lo estoy haciendo también desde un nivel de conciencia desde el miedo. Porque si estoy desde el miedo, definitivamente voy a sacrificarme y voy a hacer un montón de cosas pensando que así lo voy a reparar, ¿verdad? Claro. Y al final no estoy haciendo nada más que solo seguirme hundiendo en ese agujero, ¿verdad? Sí, el miedo requiere castigo, requiere sacrificio, requiere un par de latigazos, requiere que te hagas chiquitito para, no sé para qué, pero es parte de lo que te hace el ego, mientras que la maestría del amor requiere que empieces por estar en un estado de neutralidad para que no seas ya, bájale al tu rollo de castigo que mereces, ¿verdad? Porque dice, vamos a ver, aquí tengo, dice, la culpa está para castigar al yo y nos alienta obviamente ya en la luz a tratar de reparar el daño que hemos hecho, pero si imagínate eso de sentirse uno mala mamá. Cuando yo me sentí mala mamá y les pedí perdón a mis hijos por aquellas cosas, no fui específica por esto, pero dije, por aquellas cosas, por todo aquello que consciente o inconscientemente yo haya hecho que ustedes se sintieran lastimados por mí, que hayan sentido mi ausencia, que no se hayan sentido amados por mí. Entonces, mira, traté de yo estaba en total conexión para decirle a Dios, Padre, aquí los tengo enfrente. Estábamos ahí en mi cuarto, los cité para eso precisamente. Entonces, mira, te queda tal alivio porque estás desde tu corazón confesando que hay cosas que hiciste consciente y otras cosas que hiciste inconscientemente, que muchas veces no es nuestra intención lastimarlos y los lastimamos. Que a lo mejor lo que para alguien hubiera sido de valioso la compañía, para el otro hermano hubiera sido, ay, está aquí mi mamá otra vez con sus cosas, ¿va? O sea, como que sos un estorbo. Entonces, ¿cómo saber en esa variedad de hijos que puede tener uno? Porque a veces que cada uno es tan sí mismo, que dicen, ok, lo que sí puedo hacer es mostrar desde lo más profundo de mi corazón mi arrepentimiento, mi deseo de rectificar, mi deseo de hacer las cosas yo hoy, aquí y ahora, y a partir de ese día, digamos, hasta el día de hoy, ser diferente y obviamente estar lista también a la mirada del cría, ¿cómo se llama? Críate fama,
y échate a dormir, ¿verdad? Porque hoy en la mañana cabalmente estaba caminando y ¿de qué sí me di cuenta? Que cuando nosotros juzgamos a alguien o algo, lo estamos haciendo, Rosana, desde el concepto que nosotros tenemos de esa persona, no desde lo que la persona fue, es o va a ser. Es una vez nos hacemos un concepto de alguien y ahí lo sellamos, ¿verdad? Hasta pero de verdad, cadenas, 3 candados, sellado, y la persona como que no le damos permiso a cambiar. Y cada que juzgamos a esa persona, lo estamos haciendo no desde lo que la persona es, porque de verdad es una ínfula que nos damos de creer saber lo que son las personas, porque están haciendo las cosas como las hacen, y es nada más desde ese pequeño juicio que nosotros insistimos en querer conservar, porque es lo que nos conviene para que yo me siga llevando mal contigo, mejor te catapulto en la idea que tengo de ti y desde ahí te voy a hablar, desde ahí te voy a ignorar, desde ahí te voy a castigar o te voy a hacer. Te digo yo, wow, hoy en la mañana, como te digo, como yo le hago preguntas a Dios, o sea, que es a mí misma dentro de mí, y decirle, Padre, muéstrame o guíame o dime cómo es la cosa. Entonces, como voy en contacto con mi respiración y plum, plum, empiezan a caer en esos insights, la información. Y yo dije, wow, qué bonito. Me hizo como mucho sentido tener acceso a esa información de cuando estás juzgando a alguien, lo estás haciendo desde el concepto que crees que ya tienes de esa persona, no desde lo que esa persona es. Entonces, me encantó. Sí, y exacto, o sea, nos quedamos prendidos con esa idea y aunque la persona haya cambiado y sea ahora totalmente diferente, o sea, seguimos recriminando lo mismo y seguimos de alguna manera, pues también proyectando, ¿verdad? Proyectando lo que somos y también hablando de este tema de la culpabilidad, pues quizá, o sea, proyectándole algo, ¿verdad? Pues obviamente es, como decía anteriormente, también es un tema de alguna forma de manipulación, ¿verdad? O sea, digamos, el venir y decir, es que fue tu culpa, es que por ti no logré hacer una carrera, es que por ti he dejado todo y mira todo lo que yo te he hecho, o sea, digamos, mira, y no me has podido responder tal cual, ¿verdad? Entonces, sí es una forma interesante cuando nos tomamos ese tiempo para poder observarlo más claramente, ¿verdad? Cuando estamos en culpa también vivimos anclados totalmente al pasado, ¿verdad? O sea, digamos, vivimos de esas cosas, si volvemos otra vez al ejemplo del ser mala mamá, o sea, digamos, en el que, ay, es que yo lo hice de esta manera y es que lo hacía de esta forma, o sea, no estamos viviendo al final lo que estamos haciendo en este momento. Y esto es algo súper importante que si viviéramos de verdad, tal cual nos lo dice muchas filosofías, el vivir en el momento presente, nos liberaríamos de un montón de cosas, ¿verdad? Dentro de las cuales también nos podríamos liberar de la culpa. Porque dejamos a un lado todas esas recriminaciones y todo eso, esas viejas heridas también que hemos tenido y esos errores que hemos cometido, y ya en este momento pues los podemos resolver de otra manera, ¿verdad? En el caso, veamos como tú lo planteabas, o sea, bien podemos venir y nosotros venir a decirle a nuestros hijos, si en el caso fuera, digamos, a sentirnos malas madres, el decirles que nos sentimos de alguna manera, pues, que hemos tomado conciencia sobre todo de que tal vez tuvimos algunos errores, pero que siempre fue de alguna manera pensando de que lo hicimos con todo el amor, ¿verdad? Aunque obviamente nuestro nivel de conciencia no estaba tal vez en ese momento en el amor, ¿verdad? Sino claro, quizá en otro estadio, ¿verdad? Es que la ignorancia es la madre de todos los males, pues es la que nos lleva a bajar el nivel de conciencia y desde ahí es donde podemos vivir como en cuevas, o sea, encerrados, ajenos, a menos que fuéramos psicópatas, ¿verdad? Que esos no tendríamos la capacidad interna de reaccionar y ver, ya lo regué, Dios mío, bueno, que hay que enmendar esto, ¿verdad? Porque ellos no tienen arrepentimiento, no sienten culpa, no sienten vergüenza, no ven que están haciendo nada malo, entonces pueden seguir con sus fechorías en santa paz de Dios, ¿no? Entonces, pero darnos cuenta cuánto látigo nos hemos dado, Rosana, a nosotros mismos sintiendo culpa y no reparando y no haciendo nada para reparar, ¿de qué sentido tiene?
la culpa, que es ese autocastigo o culpando a otros me justifica a mí el por qué yo no le voy a volver a dirigir la palabra. Pues cierto, puedo no volver a dirigirle la palabra a alguien, pero no es lo mismo hacer esos cortes o esos cierres en luz, en conexión con el amor, o en miedo, en conexión con el enojo y todos sus secuaces, ¿verdad? Porque podemos hacer eso, pero ahí no hay crecimiento, ahí no evolucionamos, pues no trascendemos, no hay aprendizaje. Es solo como poner un parche, ¿verdad? O sea, digamos, el hecho de decir, sí, ya lo voy a ignorar y voy a dejar de hablar a alguien porque tal cosa, o sea, al final no estamos resolviendo nada más, que solo estamos como echándole un poquito más de salsa, ¿verdad? O sea, a nuestro inconsciente, que no siempre de alguna manera va a tratar de eso, va a salir en algún momento de nuestra vida esos enojos, esas iras que hemos tenido ahí reprimidas, ¿verdad? O sea, va a salir de alguna forma, ya sea en una manera de enfermedad, de síntoma o algo que nos va a sacar, ¿verdad? Para que podamos tomar conciencia. Es por eso de que, o sea, se nos repiten tanto las cosas, porque, o sea, como no hemos logrado observar las cosas claramente, pues entonces ahí sí que el universo nos trae una y otra vez pintado de diferentes escenarios en la familia, en los amigos, en el trabajo, para que podamos de alguna manera recapacitar y trascenderlo, ¿verdad? Entonces, el hecho de venir y proyectar, o sea, esto, ¿verdad? De proyectar que tú tienes la culpa por X cosa, hoy en la mañana, algo así igual bien trivial que nos pasó, mi esposo se cayó en el baño. Entonces, pues obviamente el gran cuentazo, pero me asusté y salí corriendo a ver qué había pasado. Entonces me dijo, estoy bien, solo abrió la puerta para ver que estuviera bien. Pero en ese momento reaccioné a mis palabras también porque le dije, me asusté, ¿verdad? No le dije, me asustaste, porque regularmente siempre tendemos a hacer eso, ¿verdad? Me asustaste, tú tuviste la culpa de que yo me asustara, ¿verdad? Dije, ay, muy bien, Rosana, porque, o sea, sí es, o sea, has logrado ver de otra forma las cosas, ¿verdad? O sea, el hecho de hacerme responsable de las cosas. Entonces, dejemos de proyectar de alguna manera la culpa de todo, ¿verdad? Que si el tránsito, que esto, ¿verdad? O sea, vemos el hecho de que si no logré hacer la vida fue por tu culpa. No, o sea, si no logré hacer mi vida y no logré una carrera fue porque yo no quise, no porque alguien me haya amarrado con cadenas a no hacerlo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser responsables de lo que hacemos. Y si no lo hicimos en algún momento de nuestra vida y ahorita ya tenemos 50, 60 años y ¿por qué no hacerlo en este momento, verdad? Regularmente siempre le digo esto a las personas cuando dicen, no, es que ya tengo cierta edad y ando ya este momento no lo voy a lograr hacer. Claro que sí lo puede hacer, ¿verdad? O sea, incluso hasta una persona de 80 años rehace su vida y pueda tener quizá una pareja que no la ha tenido durante toda su vida porque no vamos a lograr cosas a veces un poquito más sencillas, ¿verdad? Entonces, debemos dejar a un lado toda esa parte del castigo que nos damos, ¿verdad? O sea, que sentimos porque creemos ser culpables de algo. Y también dejar esa parte de manipulación, ¿verdad? Que está ligado, como decía, a la parte de la culpabilidad, porque cuando yo me siento culpable, de alguna manera estoy manipulando a que las otras personas no se enojen, ¿verdad? Porque si yo soy la que me hago, ay, no, es que disculpen porque llegué tarde, ¿verdad? Fue culpa del tránsito, igual siempre le echo la culpa al tránsito, pero siempre está como una disculpa de alguna manera, ¿verdad? O sea, el hecho de, no, ya no lo voy a volver a hacer, ¿verdad? En el caso de las parejas, quizá cuando hay alguna infidelidad, ¿verdad? Y se descubre, no, mi amor, eso ya no lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Entonces estoy buscando alguna forma sentirme, pues, culpable, manipular de alguna manera con el hecho de decir, no lo voy a volver a hacer para que no se enoje la otra persona, ¿verdad? Y entonces, pues, muchas personas lo creen y dan una segunda oportunidad, tercera oportunidad, cuarta, quinta, décima, y así se van, ¿verdad? O sea, digamos, con el hecho de habernos hecho sentir inocentes de alguna manera o buenas personas, ¿verdad? Y se vuelve una adicción, porque obviamente el estar cada vez en esa manipulación y el sentirme yo chiquita también, ¿verdad? El hecho de que, ay, sí, es que como yo fui mala mamá y hice eso, y tuve esos errores, entonces de plano, o sea, yo me merecía que me pasaran todas esas cosas y entonces estoy cayendo en un victimismo, ¿verdad? ¿Y qué es al final de cuentas el victimismo? Es el hecho de no querer cambiar, ¿verdad? El seguir siempre así, porque, o sea, pobre de mí, ¿verdad? O sea, que no
que no logre salir de ese bucle. Entonces, la culpa, si la observamos, como decía al inicio, es aprendida, ¿verdad? Es aprendida, la hemos aprendido en la casa, la hemos aprendido en la religión. Nacemos culpables, de hecho. En ciertas religiones, en la católica, o sea, ya nos dicen, ¿verdad? O sea, nacemos con el pecado original. Y entonces, desde ese entonces ya cualquier cosa todo es culpa, ¿verdad? Es una forma de vivir, sentirnos culpables por todo. Y es como que de alguna manera nos hiciera hacer ver ante las otras personas como una buena persona, ¿verdad? Si yo soy culpable y siento la culpa y la reconozco de alguna manera, es una buena persona, aunque no haga nada por cambiar, ¿verdad? Si lo vemos desde la parte inconsciente. Esa culpa que tú hablas religiosa que está súper metida en el tuétano, ¿verdad? Uh-huh. Es una creencia que bien vale empezar a desechar porque no somos culpables. El árbol del conocimiento, diría, lo que lo que diría don Miguel Ruiz, ¿cómo es que le llama don Miguel Ruiz? La domesticación. El conocimiento. Y yo creo que el gran problema se dio cuando nos empezamos a sentir separados de Dios, porque eso nos dura los primeros años de vida, la uh-huh. total conexión con Dios. Y es obviamente el compartir con quienes nos están criando, y depende de en qué parte del mundo nacimos, qué religión es la que profesa la familia donde nacimos, porque yo puedo venir de ancestros de la India, por ejemplo, y ellos, aunque vivamos aquí en Guatemala, me van a enseñar cosas de las creencias religiosas de la India, uh-huh. o de la China, o depende de qué parte del mundo, ¿verdad? O la religión judeocristiana, que habla de eso. Yo creo que si algo nos podrían ayudar a ver es que mientras te sientas separado de Dios, vas a sentirte ajeno a Él, obviamente, indigno de Él, no merecedor, y vas a tener que hacer 800 millones de cosas para poder tener la mirada y el amor de Él, cuando nada de eso es cierto. Eres Él mismo. Dios se está manifestando en Rosana, Dios se manifiesta en Carolina, Dios se manifiesta en Juan Pablo y en cada uno de los que nos están escuchando, pero no queremos eso. Está tan arraigada la idea de separación de Dios, uh-huh. que tú dices, ¿como para cuándo, pues? Sí, y el mismo hecho, esto de la separación, nos llama de alguna manera a sentirnos culpables y a caer en ese triángulo de la manipulación, porque entonces así voy a ser aceptado, ¿verdad? O sea, si yo soy la culpable y hago 1000 cosas y entonces trato de purgar mis penas de alguna manera, entonces así me va a aceptar, ¿verdad? O sea, desde el hecho de que entonces así te va a perdonar Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, el perdón debe nacer desde nosotros mismos. Claro, y es que el perdón viene de haber juzgado. Si no juzgáramos, ¿qué perdonarías? Por eso es que Dios no tiene que perdonarnos, porque Él no nos está juzgando, Él no tiene mente humana, Él no se sabe separado de nosotros, somos nosotros los que hemos separados de Él. Con Álvaro, hace tiempo estaba yo en el gimnasio, en la caminadora, como que ahí es donde me caen a mí los 20 cuando yo estoy caminando. Entonces decía, bueno, a partir de ahora despídete de tu esposo. Llega la voz, ¿no?, que me dice, despídete de tu esposo en una bendición, porque cuando Álvaro y yo nos despedimos, nos damos un beso así, y él me persina a mí, digamos, me dice Dios en ti, y yo le digo a él Dios en ti, y de ahí un abrazo. Hoy que me despedí de él, que venía para la radio, decía yo, de verdad que es potente el decirse uno mutuamente Dios en ti. No es que Dios te bendiga, no, Dios en ti. O sea, ya estoy reconociendo que Dios está en ti. Y Él me lo dice a mí, que Dios está en mí. Entonces, eso para mí es un lindo recordatorio, Rosana, de que estás unida a Él. Exacto. No tienes que hacer absolutamente nada para ganarte su mirada benevolente y su amor. ¿Por qué? Porque Él no te está juzgando. Entonces ya no te sentirías ni pecador ni culpable.
Y si cometiste un error, bueno, pues arrepiéntete, enmienda, corrige contigo o con quien lo tengas que hacer, porque de nada te va a servir ese látigo en la mano para dar para afuera o para autoflagelarte. Sí, exacto. Es lindo ese reconocimiento, como tú lo dices, que ustedes lo hacen de una forma muy de ustedes y especial, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, en la cultura india, en Namaste, o sea, digamos, en el hecho, en el yoga, es el reconocimiento al final de cuentas de que hay una parte de Dios en cada uno. Por muy mal que nos caiga la persona, por muy que la odiemos, o sea, al final eso creo también nos cambia la forma de ver la vida, porque, o sea, si observamos que esa persona que no soporto, en esa persona también existe esa chispita de Dios, o sea, todo cambia porque, o sea, ahí está Dios también, está Dios en mí. Saber exactamente eso, que no estamos separados, estamos conectados todos, ¿verdad? De una forma invisible, como yo les digo también en las clases de yoga, es una conexión invisible que hay en cada uno de nosotros y que lo que se mueve en mí va a ir moviendo todo lo demás, ¿verdad? Por eso es que hacer esos cambios en nuestra vida, lo observamos alrededor nuestro, ¿verdad? O sea, empezamos a observar, en el caso mío, cuando yo dejé de alguna manera de hacer en el negocio que no estaba funcionando, cuando dije ya no, ok, ya estuvo bien, todo como que empezó a florecer y empezó a agarrar su rumbo, porque, o sea, yo dejé de hacer algo que yo me estaba imponiendo y estaba haciendo por culpa, ¿verdad? Entonces todo empieza a recobrar, como que a florecer, al final ver la luz, ¿verdad? Ahí al fondo y sentirnos de alguna manera pues más tranquilos, más serenos, más confiados de que todo va a ir en una buena dirección cuando ponemos esa confianza dentro también de nosotros mismos, que es esa parte de Dios, ¿verdad? Que está ahí en nosotros. Entonces, el tema también es la confianza, ¿verdad? El hacer las cosas para nosotros mismos, ¿verdad? Hacer las cosas que nosotros queremos hacer, dejando a un lado todo lo que ya hablamos, el hecho de que qué van a pensar y toda la parte de la culpabilidad, sino también ponernos a nosotros como prioridad, ¿verdad? Para que podamos salir de esas situaciones incómodas, ¿verdad? También el hecho de esto de que hablaba sobre la manipulación y estar como siempre disculpándonos, porque, o sea, regularmente siempre hay más de alguien que conocemos que es así, que tiene la tendencia de, ay, discúlpame, porque tal cosa, ay, mira, disculpa, todo es disculpa, porque al final vivimos en todo en ese castigo, ¿verdad? O sea, pero también tiene su trasfondo y es importante que lo conozcamos, porque, o sea, ¿qué pasa si yo me estoy disculpando y disculpando a cada rato? Estás buscando mi aprobación constantemente. Exactamente, estoy buscando que me aprueben, ¿verdad? O sea, no me he sentido de alguna manera aprobada, quizá desde muy pequeña, por papá, mamá o por alguien importante en mi vida, y entonces busco que me aprueben en cada momento. Es como una reafirmación, es tener la atención de los demás, ¿verdad? Entonces, también es importante observarlo y desde aquí como que nos puede hacer esa conexión para todas las personas que están escuchando. Si tenemos esa tendencia, hacer esa conexión de quién estoy buscando mi aprobación, ¿verdad? Y empezar a saber que y normalmente es de mamá y papá. Sí, usualmente. O la imagen, ¿verdad? O sea, digamos, tal vez fue un abuelo, pero que yo lo miraba como papá, ¿verdad? Que donde yo necesito esta parte. Hay culpabilidades también irracionales que tenemos. A veces el hecho, o sea, es algo como, el ejemplo creo que es cuando a veces han habido accidentes de carro donde yo quizá voy manejando y a mí no me pasó nada, pero a los demás quizá tuvieron algo muy fuerte, quizá hasta alguien murió dentro del accidente, y yo me echo la culpa, ¿verdad? Porque quitando el hecho de que quizá, o sea, yo iba manejando tranquila, no iba con tragos ni nada, ¿verdad? Pero existe esa culpabilidad irracional también por cosas que decimos, es que yo tendría que haber sido la que me haya muerto y no la otra persona, y sentirnos y empezar a caer, y empiezan a venir muchas cosas. Regularmente empezamos a desarrollar muchas enfermedades con esto, ¿verdad? Y pues ahí sí que hay que observar atrás de la culpa que hay, regularmente es miedo, ¿verdad? Ese miedo inconsciente a no ser aceptado.
como decía al inicio, puede ser que para cada uno sea diferente, puede ser que exista tal vez enojo porque no lo logré hacer de una forma determinada, pero regularmente lo que existe atrás de la culpabilidad, de ese sentimiento, es el miedo a no ser aceptado, miedo a la soledad, quizá, ¿verdad? El hecho de ser aceptado por la sociedad, ¿verdad? Esto que hablaba de estar pidiendo disculpas por todo, el pedir, sentirnos culpables con ese mensaje de acéptenme, ¿verdad? El hacerme sentir inocente, pertenecer quizá a la familia, al clan, a ser aceptados, incluidos, queridos, y que sobre todo es desde el hecho este que hablábamos hace un momento, de sentirnos separados, ¿verdad? Si nos sentimos separados, pues vamos a querer siempre como estar, regresar y que nos acepten, pero pues obviamente primero tenemos que aceptarnos a nosotros mismos y saber que no, nadie está separado de nadie, que todos estamos unidos y de alguna manera, pues si tal vez sentimos que no tuvimos la mirada de nuestros papás, sí la tuvimos a su forma, a su manera, y tenemos que aceptar también. Y si tuvieron errores los papás, porque obviamente todos tienen sus errores, también empezar a aceptar esos errores y a observarlos de una manera un poco más humanos, ¿verdad? Porque, o sea, también decía alguien, a veces miramos a la mamá sobre todo como alguien casi que como Dios, ¿verdad? O sea, digamos, y lo vemos tan alto que pues cualquier cosa, ¿verdad? Que ella hace es inconcebible, por ejemplo, decir, es que ella tuvo un error, ¿verdad? Y también nos cuesta mucho, por ejemplo, si tenemos en algún momento en nuestra vida una emoción o un sentimiento de quizá odio, de no aceptación hacia nuestros papás, cuando llegan las personas a consulta y tenemos esa, tal vez una ira muy, muy enraizada, no nos damos ni siquiera la oportunidad de poderla procesar y expresar en ese momento en terapia y decir, mi mamá, estoy tan enojada contigo por tal y tal cosa, y sacar rayos y centellas en ese momento, que esos son los momentos que tenemos para poder liberar las emociones, nos sentimos como no, ¿verdad? Es que no puedo tener ese sentimiento de odio. Esa es nuevamente la religión, la Exacto. que te dice que eso es pecado. ¿A dónde Ajá, se van los raro, pecadores? Al infierno. Por Dios, pero si ya vive uno en el infierno. Toda esa sensación de no reconocer ese veneno que te está carcomiendo, ese enojo, esa tristeza, ese miedo, o sea, lo que sea que estés sintiendo que no procesas y que solo lo estás licuando adentro de ti todo el tiempo creyendo que sí se va a pasar, es lo que te tiene como te tiene, no es otra cosa. Hace un ratito que tú decías, y te lo quiero compartir, lo de la soledad, miedo a la soledad, decías que podría ser a lo mejor lo de la culpa. Y digo yo, lo hermoso de ir sanando, ir aprendiendo, es que nunca estamos solos. En primer lugar, y cuando digo cuando te tienes a ti, es a ti mismo, tienes a Dios. Y si tú te tienes a ti en Dios y a Dios en ti, contigo, nunca estás solo. Nunca de los nunca has estado, estás, ni estarás solo. Entonces, si pudiéramos hacer ese reconocimiento y esa integración, Rox, podríamos dejar de relacionarnos, se disminuirían, creo yo, las estadísticas de las personas que están con otros o con otras en relaciones tóxicas por ese no quedarse solos. Pues que ya están solos, cuando no se tienen a sí mismos están solos, así estén acompañados. Por eso es que las personas sienten que aunque estén acompañados, están casados, tienen hijos, pero se sienten más solos que la una, ¿verdad? Entonces dice uno, wow, ahí está. O sea, hay que recordar quiénes somos, quién está con nosotros todo el tiempo en el interior, en nuestro corazón, recordar qué somos. Y entonces empezar a relacionarnos con nosotros mismos desde esa grandeza de reconocer a Dios dentro y después poderla ver fuera y después darnos permiso a que esa grandeza en ti y la grandeza en mí sean las que se relacionen. Exacto. Y el hecho incluso que cuando somos muy dependientes, por ejemplo, de alguna persona y el hecho esto de la soledad, ¿verdad? O sea, quizá
nuestra pareja se muere y entonces nos sentimos como que nos abandonó, nuestros papás nos abandonaron, o alguien muy querido nos abandona físicamente, pues que se pasan a otro plano, trascienden, ¿verdad? O sea, nos sentimos como eso, o sea, el sentimiento de estamos solos en la vida, cuando si observamos de alguna manera que, y de igual manera esa conexión energética, porque al final la persona tal vez salió de este mundo, pero se transformó en otro plano en energía, siempre vamos a tener esa conexión y la podemos traer a cualquier momento a nuestra mente, a nuestro corazón, hablar con esa persona en nuestra mente y sabemos que no vamos a estar solos. Con eso yo creo que se llena completamente nuestro corazón y no necesitaríamos estar buscando a otra persona que nos llene ese vacío, ¿verdad? Y podemos entonces convivir con nosotros mismos, ¿verdad? Convivir también con aceptar esa soledad y disfrutarla de alguna manera, ¿verdad? Claro. O sea, menos miedo, más amor, menos culpa, más amor, menos tristeza, más amor, menos enojo, más amor. O sea, cualquier cosa de lo que no calibra bonito, más amor. Sí. En resumen de todo esto, yo creo que el hecho es que tenemos que preguntarnos, ¿para qué me siento culpable, verdad? ¿Para qué estoy buscando? Estoy buscando la aceptación, estoy buscando salir de ese miedo a estar solo, a que me vean, ¿verdad? Para sentirnos aceptados, para no sentirnos separados, etcétera, ¿verdad? Pero cada uno va a encontrar esas respuestas si nos tomamos esos momentos tan lindos, así como tú lo haces en las mañanas. Cuando camina, hay que caminar, hay que salir y salir con esa intención de sentir la información, ¿verdad? O sea, digamos que nos caiga esa información que a veces cuando preguntamos, ¿y qué puedo hacer con esta situación? Pues nosotros mismos podemos darnos la respuesta, ¿verdad? De alguna manera, pues, los expertos que comparten en tu programa, en mi caso personal, pues de alguna manera hemos tenido un recorrido y hemos aprendido cosas, pero definitivamente yo no puedo responderle a todos con su historia personal, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos sí. Perdón. No, dime, y después de lo que dices vamos a una pausa. Si quieres nos vamos a la pausa. Sí, ok, sí, es que tengo que ir a ver, porque resultó alguien con COVID, pero me está haciendo mucho ruido al fondo. ¿Lo logras oír tú? Sí, oigo. Como una moto. Ajá. Voy a ir a ver porque nunca los había oído hacer tanto ruido, para ver si le pueden bajar fuerza a su máquina. Okay. Estamos conversando con nuestra invitada, la terapeuta Rosana de León. El veneno de la culpa es el tema de hoy. Hay contenido, se lo pueden pedir a Judith al 5511-9890 o descargarlo directamente del Facebook, Carolina, la mujer de hoy. El tema de hoy es que comparte Judith, la adicción a la culpa. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la terapeuta Rosana de León, especialista en bioneuroemoción. Y el tema de hoy es el veneno de la culpa. ¿Me ibas a decir algo, Ros? No sé si lo tienes todavía presente. Sí, iba a hablar sobre cómo salir de la culpa al final de cuentas, sí. O sea, porque también es importante tener esa parte, cómo salir de ese sentimiento de culpabilidad. Y la mejor manera que uno puede hacer para salir de esta sensación, sentimiento de culpabilidad es pensar en nosotros mismos como prioridad. Ya creo que lo había comentado anteriormente, pero tenemos que ponernos en nosotros mismos, ¿verdad? Algunas personas quizás lo vean como algo egoísta, pero si lo hacemos de primero para nosotros mismos y sentimos amor a nosotros mismos, pues así de igual manera vamos a poder hacerlo hacia todos los demás, ¿verdad? A esta vida nos han enviado para ser felices, para vivir nuestra vida con alegría y disfrutarlo. Y hemos venido solos, ¿verdad? Y que es parte de lo que hemos estado hablando también en estos últimos minutos, el poder disfrutar de nuestra soledad, ¿verdad? El saber que aunque estemos físicamente solos en algún momento, pues siempre estamos conectados de primero con esa gran energía que es Dios o nuestra fuente, y de todas esas conexiones también
familiares, ¿verdad? Que están energéticamente, aunque las personas pues no se encuentren con nosotros ya físicamente. El perdonarnos, ¿verdad? Perdonarnos sobre todo a nosotros mismos, saber que cometemos errores, comprender sobre todo, al comprender que fue un error lo que nosotros cometimos o lo que alguien más cometió, pues va a desaparecer todo, ¿verdad? En la comprensión también está la clave que me gusta también un poco más el hecho de decir comprender, a decir perdonar, porque a veces al hablar de perdón es como muy grande y a veces sentimos de que nos cuesta hacerlo, pero en la comprensión está como más al alcance de todo el mundo, ¿verdad? Y sobre todo, creo que la culpabilidad se nos va si no nos juzgamos, si no juzgamos a nadie, ¿verdad? Como lo dice el curso de milagros, todo va a pasar cuando sea el día del juicio final. Y el juicio final no quiere decir cuando haya un apocalipsis, cuando todo acabe, sino el juicio final es tan literal, ¿verdad? Cuando la última persona deje de emitir un juicio hacia mí, hacia sí misma o hacia alguien más, pues entonces va a ser el día del juicio final en donde todo va a estar en armonía, ¿verdad? Con el hecho de no juzgarnos a nosotros o a alguien más, con eso traemos paz a nuestra vida. Y si de paso, digamos, el hacer todas estas cosas que son sencillas y que todos lo podemos hacer, pues de pronto nos es difícil, también existen las herramientas como por ejemplo el autoindagarnos, también que yo les puedo apoyar con una consulta, al poder ir hacia donde están enraizadas esas culpabilidades. Y también, por ejemplo, con los florales, que también lo manejo, hay un floral, por ejemplo, que nos ayuda a liberar la culpa, ¿verdad? Cuando necesitamos de algo externo todavía, pues de pronto también podemos tener esa oportunidad de aceptar las cosas de modo realista. ¿Cuál es el, ¿Perdón? ¿Cuál floral usas? Los florales de Bach. ¿Pero cuál es el de la culpa? Pine. Ah, Pino, pino dulce. Ok. Y nos ayuda a tomar conciencia de que no necesitamos castigo, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos empezar a equilibrar nuestra vida, ¿verdad? Ok. No sé si tienes ya algunas preguntas. Sí, tengo algunas preguntas. Y mientras me ubico aquí, les recuerdo, el contenido es la adicción a la culpa, la charla de Enrique Corbera. Se la pueden pedir a Judith con la palabra contenido al WhatsApp 5511-9890. Dice acá, muy buena tarde, excelente tema el día de hoy. Mi conflicto interno es el siguiente. Yo padezco ansiedad desde niña, pues crecí en un hogar conflictivo, con golpes, violencia física y sexual por parte de mi papá. Bendito Dios, él ahora está muy lejos. Mi papá padece de ansiedad, también yo, pero mi molestia es que mi hermana, que vive cerca de él, cuando habla conmigo y le cuento cómo me siento y sea lo que sea, vive comparándome con ese señor. Siempre me dice, él también está igual que vos, y ya me harté. Y ayer le puse un hasta aquí a mi hermana. Yo la quiero mucho, pero ya me hartó, porque dice que yo todo lo que tengo es heredado y odio que ella sea así. Porque él está así, porque siempre fue el diablo de mi infierno y emocionalmente lo sigue siendo, pero en mi caso no sé si sigo siendo víctima o sentirme culpable de haber sido violada y violentada, más cuando una vez me dijo que aunque yo era niña, él nunca me obligó. Eso pesa demasiado. Gracias, les escucho. Claro, y regularmente cuando suceden estas situaciones también existe mucha culpa. Y lo he visto también mucho en consultas cuando ha habido algún abuso, ¿verdad? O sea, regularmente es tan cruel de alguna manera hacia nosotros mismos que pensamos que de niños nosotros tuvimos la culpa de que alguien nos violentara, ¿verdad? Que alguien nos abusara. Y tenemos de salir de esa idea, porque es una creencia, ¿verdad? O sea, el hecho de pensar, sí, quizá yo tuve la culpa, como en el hecho también, por ejemplo, cuando sucede con chicas adolescentes que dicen, es que ella tuvo la culpa por andar con ese vestuario, por andar maquillada de esa manera. Y no, o sea, regularmente pues transformamos hacia la otra persona como que fuera culpable. Por un lado es eso, empezar a eliminar, digamos, esa idea que quizá, tal vez, si lo dijo con esas frases, su papá, pues quitarlo de su mente que no fue culpa de usted,
¿verdad? Que fue una situación que de plano él sufrió mucho también en su vida. Yo sé que es a veces difícil el poder observar a una persona que nos ha violentado, el hecho de cambiar esa perspectiva, pero no es imposible. El observar que también sufrió mucho, quizá también pudo haber pasado por lo mismo, y observar que esto viene pues obviamente de generación en tras generación, y observar que fue un error muy grave, sí, que no quiere decir que con esto usted vaya y ahora lo abrace y lo quiera y lo ame, no, puede tener toda su distancia que usted desee, pero calmar ese odio o esa sensación de ira que tiene, procesándolo, sacando, como drenando, para que pueda sentirse más libre y que no tenga esa ansiedad, porque esa ansiedad es miedo pues definitivamente a lo que le sucedió, a lo que vivió en su niñez, a lo que pudo haber vivido en su adolescencia, y está tan enraizado el miedo y pues definitivamente también la ira, que hay que drenarla para que hoy en su día a día usted pueda vivir más tranquila y pueda sentirse más confiada, ¿verdad? Entonces hay que observarlo definitivamente. Si a nosotros solos nos cuesta hacerlo, pues en una terapia, en una consulta, para poder drenar, porque es necesario hacerlo. Sí, obviamente ahí hay mucho enojo, hay resentimiento, hay asco, hay desprecio, hay muchas cosas hacia su papá, y mientras usted no haga procesos con un terapeuta para salir de todo eso, usted es la guardiana del infierno. Ahora le cuento, usted está eligiendo quedarse ahí. Ok, ya lo vivió, sí, ya está bien lejos él, gracias a Dios, pero usted ahora se tiene usted a usted misma para seguirse dando de latigazos entre si se siente víctima o si se siente culpable porque pesa que él le diga que usted, él nunca fue obligada, o sea que tenía el consentimiento suyo, dice él. Eso habla de lo mal que está su papá, porque eso nunca debió haber sucedido. El papá no le hace eso a la hija. Yo me recuerdo una vez que escuché una historia, era un hombre que iba con un regalo en la camioneta y le pregunta al amigo y le dice, ¿qué estás de fiesta alguien en tu casa? Entonces le dice, sí, le llevo este regalo a mi hija porque hoy ella va a ser mía, o sea, la iba a violar. Hoy ella va a ser mía porque a mis hijas primero les paso yo que cualquier otro hombre. Entonces yo dije, Jesús, José y María. Entonces existe eso. Es más real o tan real como que yo me llamo Carolina y tú te llamas Rosana. Eso es real, existe. Pero ya pasó. ¿Qué quiere hacer usted? A usted la sigue definiendo su pasado, mi querida señora. Todo ese malestar la va a enfermar. Odiando a su papá no cambia la historia. Sintiéndose culpable usted menos, porque eso la hace sentir sucia. La hace sentir, me lo merezco, la hace sentir cualquier cosa. Entonces, si elige salir del infierno en el que está metida, hay que tomar en cuenta que solita obviamente no lo ha podido hacer. Entonces que hay que buscar ayuda para que la puedan ayudar a procesar todo ese dolor que tiene impregnado en sus células. Y mientras usted no quiera hacer nada, está eligiendo ser víctima. Y ojo que las víctimas también se pueden convertir en victimarios. Entonces, como dice Enrique Corbera, eso tú lo aprendiste con él, el víctima se vuelve victimario, ¿verdad? Se vuelve victimario. Entonces, una vez pasa, 2 veces pasa, pero ya la tercera ya te conviertes tú en el victimario. sí, ok, porfa, busque ayuda. Dice, bonito programa, ¿cómo se puede manejar esto? Tengo 18 años de separada, soy madre de varios hijos. Ellos se quedaron conmigo al separarme. Ahora que son adultos, el papá aún me culpa de todo lo que ha vivido desde que nos casamos y del tiempo de separados y todo lo que esto trajo a su vida. A mí ya no me afecta lo que él diga, pero a mis hijos en cierto modo sí. Y veo un tanto la indiferencia de ellos hacia mí. Un consejo. Sí, ahí pues obviamente son los hijos, ¿verdad? Los que tienen que escuchar
toda esta parte también, porque obviamente uno, por más que tal vez de alguna manera pueda tratar de inducirlos a leer un libro, a escuchar un programa de aprendizaje, de crecimiento personal, si ellos no están en este momento preparados para poder recibir esta información, pues aunque a usted le duela mucho, pues ya llegará su momento. O sea, uno quiere tener la varita mágica, uno quiere transformar la vida, pero también a veces es necesario pues que cada uno tome el control de su vida de alguna manera y, y llegue toda esta información. Yo sé que a usted en este momento pues es algo incómodo porque que usted se sienta de alguna manera como tal vez ignorada o que sus hijos le tomen con indiferencia, pero demuéstreles usted el amor que les ha tenido siempre de la mejor forma y también salga de ese posicionamiento, porque también es un juicio, ¿verdad? O sea, el hecho de decir, me siento como ignorada, ¿verdad? Porque también es una idea que usted está creando y que tal vez no lo sienten así sus hijos. Y cuando usted también transforme el pensamiento que tiene, entonces también se va a sentir pues más aceptada y pues va a encontrar un equilibrio ahí en su vida. Muchas veces, y a todos nos pasa, o sea, tenemos una idea, ¿verdad? O sea, nuestra percepción, nuestra proyección, lo que nosotros pensamos tal vez de nosotros mismos. Quizá usted se sienta de alguna manera culpable inconscientemente y entonces esté proyectando eso nada más en sus hijos. Así es que todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que nos dan las personas con las que convivimos, nada más es un rebote de lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos sintiendo. Ok, ahí pienso yo, Rox, que el caballero obviamente actúa, vive desde la energía de niño, para que la culpe a ella de problema y milagros, haceme favor. Entonces, obviamente, él no tiene la menor idea de cómo hacerse responsable de la decisión que tomaron en un momento hace 18 años de separarse. Mi pregunta hacia usted es, ¿usted cree que va a tener paz por haber hecho lo correcto al divorciarse? ¿Usted de verdad cree con todo su corazón que hizo lo correcto al divorciarse? Porque si lo cree con todo su corazón, usted debería estar sintiendo paz. Y lo que sus hijos piensen o decidan tiene que ver con ellos, no con usted, porque ya son adultos. No son niños de la mente moldeable a los que los puedo influir en que piensen, sientan y hagan las cosas como yo quiero, como cuando tenemos a los hijos chiquitos, ¿verdad? ¿Quiere usted que sus hijos le agradezcan por haberlo salvado de un papá pura lata? ¿O se ha puesto a pensar cuántos sus hijos la juzgan o la señalan a usted por haberles, y voy a cerrarlo entre comillas, quitado a su papá? Que ese es el problema. Cuando somos niños no estamos viendo si papá y mamá se llevan la fiesta en paz, si cuánto se quieren o se dejaron de querer. Queremos a nuestros papás juntos. Punto. Pueden tener severos problemas, se separan y el niño en su interior guarda la ilusioncita de que algún día sus papás se vuelvan a juntar. Pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, ahí está, creo yo, cuánto la están culpando ellos. ¿Cuánto conocen ellos? Y tampoco se ven ahorita ustedes potrique contra el hombre. Las cosas caen de su peso, creo yo. Y yo creo que lo que usted tiene que buscar es su paz. Si está buscando lealtad de parte de sus hijos porque usted lo sacó adelante solita y pobrecita de usted, ya hacémoslo. Por eso es que le está doliendo. Por eso es que esa indiferencia de ellos le está lastimando, porque usted lo siente como ingratitud, porque cree que ellos deberían estar eternamente agradecidos porque usted lo sacó adelante. Y no es así, mi querida señora. En la siguiente pregunta dice, ¿cómo manejar la culpa de haber perdido un bebé? El embarazo era reciente, menos de 2 meses, pero siento que fue mi culpa. Debí cuidarme más. Y es un poco de esas culpabilidades irracionales, ¿verdad? Porque, o sea, no hay ninguna culpabilidad en ese sentido. Si usted se siente mucho más tranquila al escucharlo de alguien más, o sea, no hay ninguna culpabilidad, las cosas suceden para un aprendizaje. Es mejor empezar a observarlo de qué he aprendido yo a raíz de esta pérdida. A mí me pasó, yo tuve una pérdida también y en ese momento, pues yo había decidido tener solo un hijo.
y mi esposo también, pues, obviamente. Pero a raíz de un tiempo decimos, ok, empecemos a intentarlo. Y pues quedé embarazada y tuve esta pérdida. Y a raíz de eso, yo empecé a como a recuperar esa sensación o el don de la maternidad, si queremos verlo de alguna manera. Entonces yo lo veo como eso, o sea, esto me despertó nada más, o sea, el aprender a que en realidad yo sí quería con toda el alma, o sea, el poder tener esa oportunidad nuevamente de volver a dar vida. Entonces, para cada uno va a ser diferente. Pero en mi caso eso fue. Entonces, no es ninguna culpa. Mucho pudimos haber hecho, nos pudimos haber cuidado de la mejor manera y las cosas pasan. O sea, podemos estar en la mejor condición física, mental, emocional, pero si algo va a suceder, no podemos cambiarlo y tenemos que aceptarlo y empezar a aprender sobre esas circunstancias, aunque dolorosas en su momento, pues tenemos que transformarlo también. Imagínate, te estás poniendo al nivel de Dios al decir que tú pudiste haber evitado esa pérdida. Uh-huh. Yo con Ana Carolina, que fue mi primera hija que tuve, me pegué unos platanazos, pero era necia, a mí me encantaba correr, ya con la gran barriga, y ahí iba yo, no corriendo de la calle, salir a correr, ¿verdad? Pero caminar rápido, y una vez estaba el piso mojado, y se me va la pierna cual balletista, y ¡pangan! De sentón, ¿verdad? Te agarras la panza, y decís, Dios mío, como para que te proteja, y ahí está, me pegué 2 o 3, pero platanazos. Y gracias a Dios, ahí está Ana Carolina. Entonces, dice uno, ¿cómo puedo yo impedir? Es cierto, se puede cuidar, puede no fajarse, puede ir al médico, puede hacer un montón de cosas, pero no todo, o mejor dicho, no nada, está en nuestras manos. Todo tiene un porqué, un para qué, más grande que lo que nosotros estamos creyendo. Entonces haga las paces con usted, haga las paces con el bebé, y algo tiene seguramente ese proceso que usted vivió, tiene mucho que enseñarle, y si solita no lo puede encontrar, porfa, busque ayuda. En la siguiente pregunta dice, hola, muy buena tarde, ¿qué es hacer las cosas desde el amor? Me encanta. Interesante, Me interesante encanta. pregunta. ¿Ibas a decir algo, no? Te lo digo yo, es que Sí, dale. llegó, mira, es corta la respuesta. ¿Qué es hacer las cosas desde el amor? 2 palabras apunté yo aquí en mi papel: sin juicio. O sea, es hacerlas sin juicio, de buena, de mala, de conveniente, inconveniente, todo el rollo que nos vendemos los humanos. Hágalas sin juicio. Cuando usted logra hacer cosas sin juicio, las está haciendo desde el amor, sin expectativas. Sí, exacto. Creo que lo respondiste de la mejor forma. Pero hacer las cosas desde el amor es, pues, darlo como que nos estuviéramos dando a nosotros mismos. Y primero tenemos que aprender a darnos a nosotros mismos, a ponernos, como decía, como prioridad. Y pasa igual, creo que es la mejor respuesta, creo, la que has dado, porque, o sea, igual tenemos que pasar por un momento de no enjuiciarnos para darnos a nosotros. Encaminémonos hacia el juicio final, el que tú decías, Exacto. que no es que va a haber, que cae el cielo, los mares se Trompetas. inundan la tierra, no, es cuando dejemos la humanidad de emitir juicio. ¡Ay, Dios! Dice alguien, está lejísimos eso. O está tan cerca como elegir dejarlo de hacer ahorita. Si estoy emitiendo un juicio, ya metí mente, ya metí miedo. Si no emito juicio, estoy en total conexión con la conciencia que me rige, que gobierna, que con Dios, pues, como le querramos decir, a Padre, Madre, Dios. Cuando estamos en conexión con Él, estamos haciendo las cosas desde el amor, porque no hay juicios y no hay expectativas. No un se supone, ni un debería, ni un no. Entonces vamos hacia el camino de aceptar las cosas como son, no como a mí me gustaría que hubieran sido, o como que salgan, ¿verdad? O que ya fueron, o que quiero que salgan. No, es sin juicio, eso es una mente ecuánime. La ecuanimidad es una mente sin juicios, el ser ecuánime. Ok, en la siguiente pregunta dice, la culpa de terminar una relación porque ya no siento lo mismo, no lo quiero como antes,
No hay nadie, solo siento que debo seguir adelante, que vamos por rumbos separados. He pasado todo este año mal, pero no termino por no hacerle daño, por no saber cómo hablar con él, porque sí lo quiero y sí siento un agradecimiento enorme. O sea, sí lo quiere, pero no tiene amor por él. Pero ¿quién dice que le va a hacer daño? Esa es la primera. O sea, no necesariamente porque usted lo deje, es como que el otro pobrecito. O sea, del hecho de que al final lo esté viendo como, ¿qué va a hacer la otra persona sin mí, pobre de él? O sea, es como, al final no lo está amando, no lo está queriendo. O sea, no lo ha amado como usted dice que lo ha amado, porque está como restándole esa capacidad que tiene la otra persona de poder hacer su vida. Así es de que empiece desde ahí, empiece a de verdad demostrarle el amor, creyendo que la otra persona es capaz de hacer su vida y entonces se va a sentir mucho más tranquila para poder dar ese paso. Pero si usted piensa que usted es todo para él y que el otro pobre no va a poder sobrevivir sin usted, o sea, ahí hay una desconexión, hay una incongruencia, ¿verdad? Entonces, sí, sigue. Sí. Digo yo, ¿ahí qué concepto tiene ella del ser mala? Hacer eso, ¿usted cree? Decir la verdad, ser honesta con usted, ante todo con usted, porque qué pereza estar con alguien con quien usted no tiene más que lástima. O sea, ¿lo quiere? ¿Qué es para usted lo quiere? ¿Qué significa para usted lo quiere? Lástima le tiene un montón, pero su lástima le hace más daño a él y a usted no digamos, porque eso empieza, el daño empieza por usted, por forzarse y vuelta otra vez por lástima a estar al lado de alguien con quien ya no quiere estar. Entonces, ¿cuánto peso le da usted en su vida al qué dirán? ¿Por qué usted tiene que ser vista como la linda, buena, amorosa? ¿Quién le enseñó que así hay que ser? O sea, tiene un peso fregado sobre su espalda al creer que actuar mal es decir la verdad. Sentir lástima por él es más fregado que decirle la verdad, creo. Y al final de cuentas también pienso yo que tiene que observar si es por esa razón que no lo deja, porque se siente culpable porque la otra persona no sabe qué va a poder hacer, o es por el sentimiento de soledad que ella va a tener al no tener a esa persona. Porque quizá también eso es una proyección, ¿verdad? O sea, vemos el hecho de venir y decir, ok, al final me voy a quedar solo en esta relación. Entonces, observe si también es de ese lado y también trate de aplicar lo que hemos hablado en esta charla sobre que pues obviamente nadie está solo y que usted no necesita tampoco sentirse culpable de alguna manera para utilizando esa manipulación de yo soy buena y he sido lo mejor. Exactamente. Bueno, pues esa era la última pregunta, Rosana. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Rosana de León. Ustedes pueden contactarla en Facebook como Rosana, y es Rosana con doble S. Rosana Terapeuta Emocional, y si es al WhatsApp, al 4901-4553. Repito nuevamente, en Facebook, Rosana Terapeuta Emocional. Al WhatsApp, 4901-4553. Será hasta una próxima oportunidad, Rosana. Me dio, como siempre, mucho gusto en verte y compartir hoy contigo. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Encantada. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.